Hola mundo, soy Lector Lita. Los invito a sumergirnos juntos en un nuevo y emocionante resumen del libro que les traigo para hoy. Cada lectura es una aventura única y estoy segura de que los acontecimientos que para mí pasaron inadvertidos, para ustedes podrían convertirse en los más fascinantes. Esto es lo maravilloso de los libros. Para hoy viajaremos al mundo mágico de Macondo con uno de los grandes clásicos de la literatura, que es 100 años de soledad de nuestro Nobel Gabriel García Márquez. Para no perdernos ni un solo detalle, hemos dividido esta historia en 3 momentos clave. La parte 1 descubre el origen de Macondo y los comienzos de la familia Buendía. En la parte 2 se acompañará los giros más impactantes, las tragedias, los momentos mágicos que marcan las generaciones. Y en la última parte, que es la parte 3, viene el desenlace inolvidable y las revelaciones que dan sentido a toda la historia. No te pierdas ninguna parte. Cada video está pensado para que disfrutes este clásico literario en episodios más cortos y emocionantes. Vamos a sumergirnos en esta obra maestra juntos. Voy a hacer una pequeña reseña de este libro que traigo hoy, que es uno de los más fascinantes y enigmáticos de la literatura universal. En esta obra mágica conoceremos a la familia Buendía atrapada en un ciclo de amor, de poder, de tragedia y de rendición. A través de generaciones, en el mítico pueblo de Macondo descubrimos pasiones desbordantes, secretos inconfesables y eventos sobrenaturales. Este libro nos habla de eso y más, con unos personajes inolvidables y un universo tan real como fantástico. 100 años de soledad nos invita a explorar los límites entre la magia y la realidad. Si nunca han leído esta obra, prepárense para enamorarse de sus páginas. Y si ya la conocen, acompáñenme a redescubrir desde una nueva perspectiva. Antes de iniciar el relato, voy a hacer una breve descripción de los principales personajes que están relacionados con la familia Buendía. Tenemos a José Arcadio Buendía, que se casó con Úrsula Iguarán. Ellos tuvieron 3 hijos, José Arcadio, el coronel Aureliano y Amaranta. También tuvieron una hija adoptiva que llamaron Rebeca, quien se casó con José Arcadio y mantuvo una relación romántica con Pietro Crespi. A la vez, este José Arcadio tuvo una relación con Pilar Ternera, con quien tuvo un hijo llamado Aureliano José. Esta, a su vez, tuvo una relación con el coronel Aureliano Buendía, quien tuvo 17 hijos llamados Aureliano. Este mismo coronel Aureliano se casó con Remedios Moscote. Tuvieron un hijo a quien llamaron Aureliano II. Amaranta tuvo una relación con Aureliano José, el hijo de José Arcadio y Pilar Ternera. Aureliano II se casó con Fernanda del Carpio y tuvo 3 hijos, José Arcadio II, Renata Remedios, que llamaron Memé, y Amaranta Úrsula. José Arcadio II se casó con María Alejandrina Cervantes y tuvo un hijo llamado Aureliano Babilonia. Memé se casó con Mauricio Babilonia y tuvo un nieto llamado Aureliano Babilonia, quien fue criado por su tía Amaranta Úrsula después de que Memé muriera. Amaranta Úrsula se casó con Gastón y tuvo un hijo llamado Aureliano Babilonia, ya pues es el nieto de esta familia, el último de la línea Buendía. Prepárense para descubrir esta obra desde mi perspectiva y por supuesto no dejen de leerla para crear la suya propia. Vamos a comenzar. Dale like a la primera parte. No olvides suscribirte, activar la campanita y seguir las siguientes entregas. Te prometo que valdrá la pena verlas todas. Vamos con la parte 1 de las 3. Capítulo 1. Pasados muchos años, el coronel Aureliano Buendía, frente al pelotón de fusilamiento, recordaba la tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Con esa frase comienza la historia de los Buendía y del pueblo de Macondo, que era una pequeña aldea llena de vida a la orilla de un río de aguas cristalinas que corría sobre piedras enormes, blancas y redondas y estaba rodeada de ciénagas, con una naturaleza majestuosa. Las casas estaban hechas de barro y caña brava y se agrupaban a la orilla. Este inicio conecta el pasado con el futuro, estableciendo el carácter cíclico de los eventos que vamos a ver que suceden en esta historia. José Arcadio Buendía era un hombre corpulento, de mirada penetrante y mente inquieta. Úrsula Iguarán
Era una mujer menuda, pero de carácter fuerte y determinación inquebrantable. Ambos dejaron su pueblo natal para escapar de las maldiciones que pesaban sobre ellos y se asentaron en medio de una selva exuberante donde construyeron un pequeño pueblo al que llamaron Macondo. Cada año, con gran algarabía, Melquiades, un hombre de aspecto enigmático, con una barba larga y blanca y voz profunda, y su caravana de gitanos llegaban al pueblo trayendo objetos extraordinarios como imanes, lupas gigantes y finalmente el hielo, siempre haciendo galas de inventos más extraños para vender, como clavos, tornillos, objetos de metal, que José Arcadio Buendía siempre compraba y siempre seguro de poder recuperar lo invertido, aunque Melquiades, que era un hombre honrado, le aseguraba lo contrario, y sin tener en cuenta los intentos de Úrsula por impedir que gaste el dinero. José Arcadio, muy confiado, le decía: esto no es una locura, Úrsula, es ciencia, estoy a punto de descubrir algo grande. Impulsado por los libros y las herramientas que compró a Melquiades, José Arcadio Buendía se dedicó a la alquimia, convencido de que podía convertir metales en oro. Día y noche, encerrado en su laboratorio improvisado, José Arcadio Buendía mezclaba sustancias, trazaba fórmulas y pronunciaba palabras que parecían sacadas de un mundo arcano. Llega el momento en que la caravana de gitanos que llega a Macondo no es la misma de otros años. José Arcadio buscó a su viejo amigo Melquiades. Estos gitanos no le entendían hasta que alguien le respondió: ha muerto y su cadáver fue arrojado al mar. José Arcadio quedó aturdido, pero ante la insistencia de los niños resolvió entrar a la carpa, donde en un cofre se exhibía un gran bloque transparente y admirado dijo: ¡un diamante gigante! No, es hielo, le respondieron. Pagó por tocar este milagro mientras Úrsula le gritaba: te vas a volver loco, pero hazlo solo, pero no incluyas a los niños esas ideas, temiendo que aquella obsesión los destruyera. Capítulo 2. En el capítulo 2, la historia retrocede para contar los orígenes de José Arcadio y de Úrsula Iguarán. También los motivos que los llevaron a fundar la ciudad de Macondo, sus primeros años en el pueblo y el inicio de la familia Buendía. José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán habían crecido juntos. Ellos eran primos segundos. Y la decisión de casarse despertó murmullos y temores en el pueblo natal Riohacha. La superstición decía que el matrimonio entre parientes podría generar hijos con deformidades, con el agravante debido a que los antecedentes de los antepasados de las familias de los dos era haberse casado entre primos, lo que estaba sucediendo desde el siglo XVI. A pesar del amor que ella sentía por su esposo, no podía superar el miedo de que su descendencia estuviera marcada por el pecado de su unión. Esta situación causó conflictos entre ambos, hasta que llega Prudencio Aguilar, un hombre fanfarrón y desafiante, hizo un comentario bastante hiriente que desencadenó una tragedia: el asesinato de él mismo, de Prudencio Aguilar, cometido por José Arcadio en un duelo impulsado por el honor. La culpa persiguió a la pareja, especialmente cuando comenzaron a ver ese fantasma de Prudencio merodeando la casa con una herida abierta en la garganta. Así que Arcadio y Úrsula decidieron abandonar Riohacha y buscar un nuevo lugar para comenzar nuevamente. Durante el largo viaje de más de 2 años, atravesaron montañas, ríos y selvas hasta que llegaron a un valle fértil donde José Arcadio tuvo una visión que lo convenció de quedarse. Soñó con un pueblo lleno de vida, de prosperidad, en la que las casas tenían paredes de espejo, con un nombre que él nunca había oído: Macondo. Por más que lo intentaba, no lograba descifrar su sueño de esas casas con paredes de espejo hasta que conoció el hielo, lo que lo entusiasmó para desempolvar su laboratorio de alquimia. Pilar Ternera llegó en la primera comitiva que venía de Riohacha. Todas las mañanas leía el futuro en las barajas y ayudaba a Úrsula con las labores domésticas, hasta que Úrsula tiene a Amaranta, su tercer bebé. Su primer hijo, José Arcadio, se convirtió en el cómplice de Pilar Ternera. Tuvieron una relación clandestina que culminó en el embarazo que cambiaría el curso de la historia.
Mientras José Arcadio hijo se enfrentaba a las consecuencias de su relación con Pilar Ternera, José Arcadio padre continuaba obsesionado con los descubrimientos de los gitanos. Adquirió mapas, libros y herramientas de Melquiades, convencido de que podía entender los secretos del universo. El capítulo 3 profundiza en el crecimiento de Macondo, el desarrollo de la familia Buendía y las primeras señales de esos patrones cíclicos y mágicos que marcan el destino de los personajes. La llegada de don Apolinar Moscote, que fue enviado como corregidor del gobierno, hombre de aspecto pulcro, ordenado, que siempre vestía de blanco, tenía la importante misión de imponer el orden en Macondo, incluyendo la instauración de normas y regulaciones. Con actitud autoritaria dijo con firmeza: el gobierno decidió que todas las casas deben ser pintadas de azul para celebrar la independencia nacional. Úrsula quería su casa pintada de blanco, así que José Arcadio dijo indignado: en Macondo no se obedecen esas órdenes. Aquí decidimos por nosotros mismos. Las casas serán blancas. Si usted quiere permanecer aquí, es bienvenido, pero si viene a implantar el desorden, puede largarse por donde vino. Apolinar le responde: le advierto que estoy armado, pero lo sacan de Macondo al camino de vueltas a la ciénaga. El hijo de José Arcadio con Pilar Ternera, todo un buen día, fue recibido en casa de sus abuelos y le dieron el nombre de su padre. Para diferenciarlo de él, lo llamarían solamente Arcadio. Úrsula lo recibió de mala gana y como condición pidió que nunca le revelaran su origen. Junto con Amaranta, hijo de José Arcadio y Úrsula, fueron puestos al cuidado de Visitación, que era una guajira que huyó de la peste de insomnio que azotaba sus tierras. Aureliano se convirtió en la imagen contraria a su hermano José Arcadio, solitario, silencioso, meditabundo, dedicado a investigar el arte de la platería. Vaticinaba sin motivos aparentes sucesos futuros, a lo que inicialmente no le prestaban atención, hasta que un día anuncia que alguien llegaría. A la semana siguiente llega Rebeca, una niña huérfana de no más de 11 años que venía de Manaure. Llevaba un talego con los huesos de sus padres y una carta para José Arcadio que decía que era hija de unos parientes lejanos. Aunque Úrsula y José Arcadio no conocían a nadie con esos nombres, la adoptaron y la llamaron Rebeca Buendía. Al principio, la niña no daba señales de entender lo que se le decía. Tenía costumbres extrañas, como comer a escondidas cal y tierra que arrancaba de las paredes con las uñas. Poco a poco, Amaranta y Rebeca iniciaron una relación de rivalidad y complicidad. Rebeca fue la primera en mostrar síntomas de la peste del insomnio, que luego se convertía en pérdida de la memoria. Las personas de Macondo empezaron a pasar las noches sin dormir y olvidaban su historia. Aureliano un día no recordó su nombre y empezó a olvidar los nombres de las cosas. Así que empezó a pegar papeles por toda su casa y luego por todo Macondo con los nombres de las cosas y de cómo funcionaban, hasta que aparece Melquiades con un brebaje que los cura de todo esto. Devolvía el sueño y devolvía la memoria. Úrsula decidió hacer una gran fiesta al ver cómo Rebeca se transformó en una hermosa mujer y Amaranta con poca gracia pero con distinción. Úrsula encargó una costosa pianola automática. La casa importadora envió para instalarla a Pietro Crespi, un joven italiano rubio muy bien educado. También debía enseñar a bailar la música de moda que traía impresa la pianola. Así pasaron varias semanas. Pietro se enamoró de Rebeca y ella correspondió a sus sentimientos. Sin embargo, Amaranta, secretamente enamorada de Pietro, comenzó a sentir celos que luego se transformarían en odio y rencor. El capítulo 4 profundiza en los conflictos internos de la familia Buendía, los problemas amorosos y las primeras manifestaciones de esos ciclos repetitivos que definirán su historia. Úrsula continuó con los preparativos de la fiesta, escogiendo como únicos invitados a los hijos y los nietos de los fundadores. Pietro Crespi, descrito como un hombre de modales delicados, siempre impecable y con una ternura que encantaba a todos, se dedica con esmero a Rebeca y su amor parece consolidarse con un compromiso formal.
Úrsula aprobó el matrimonio, sin embargo, Amaranta no puede aceptar esta unión. Días después, el corregidor vuelve con su mujer y sus 7 hijos. Aureliano lo acompañó y conoció a 2 de sus hijas, quedando deslumbrado por la belleza de Remedios, quien en ese momento solo tiene 9 años. Después de años de ausencia, José Arcadio regresa al pueblo, pero ya no es el joven soñador que se marchó. Ahora es un hombre imponente, tatuado de pies a cabeza, con un aire rudo y una voz grave que impone respeto. Su regreso causó revuelo, especialmente cuando inicia una relación apasionada con Rebeca, quien rompió su compromiso con Pietro Crespi. Esta decisión generó escándalos en Macondo y una profunda decepción en Pietro. La actitud impulsiva de José Arcadio desata la furia de Úrsula, quien lo acusa de deshonrar a la familia. Mientras los conflictos familiares se desarrollan, Macondo continúa creciendo. Don Apolinar Moscote establece la organización política del pueblo, introduciendo la división entre liberales y conservadores. Aunque al principio los habitantes no entendían estas categorías, pronto se ven inmersos en la política local. La boda de Rebeca y José Arcadio causa tensión en la familia y en el pueblo. Úrsula los expulsa de la casa, incapaz de aceptar lo que considera una traición. Mientras tanto, Amaranta, atrapada en su propia desesperación, comienza a mostrar signos de una oscuridad interna que marcará su vida. En medio de su locura, José Arcadio vuelve a encontrarse con el fantasma de Prudencio Aguilar, el hombre al que asesinó antes de fundar Macondo. En el capítulo 5, las tensiones familiares y sociales de Macondo se entrelazan con la llegada del sacerdote, la consolidación de los intereses amorosos y los indicios de eventos trágicos que marcan el destino de Macondo. Aureliano, el hijo de carácter introvertido y reflexivo, comienza a enamorarse de la hija menor de don Apolinar Moscote, Remedios, que es descrita como una joven inocente, con una sonrisa luminosa y una ternura que contrasta con la gravedad de Aureliano. A pesar de esa diferencia de edad, Aureliano formaliza su interés y pide la mano de Remedios a don Apolinar, quien al principio duda, pero al final acepta. Cuando la pequeña Remedios llega a la pubertad, su padre, don Apolinar Moscote, invita al padre Nicanor Reina para celebrar la boda, en un altar improvisado que se construyó en la sala de visitas. El padre Nicanor, buscando demostrar el poder de la religión, realiza unos rituales desconocidos y comienza a ganar seguidores, pero encuentra la resistencia inicial por parte de José Arcadio Buendía, quien lo desafía con sus ideas científicas y su escepticismo hacia la fe. La obsesión de José Arcadio Buendía por descifrar los manuscritos de Melquiades alcanza un punto crítico y finalmente pierde el juicio. La familia decide atarlo a un castaño en medio del patio para protegerlo y protegerse de él. Úrsula, a pesar de las dificultades, lidera los preparativos del matrimonio de Aureliano y Remedios. La boda se convierte en un evento que reúne a todo Macondo con festivos y músicas que llenan el aire. Sin embargo, Amaranta, consumida por sus propios conflictos internos, siente celos de la felicidad ajena. Úrsula retoma la idea de que Rebeca y Pietro se casaran una vez el templo estuviera terminado. Rebeca sintió que le renacían las esperanzas. Estalla la guerra. Las tensiones políticas entre liberales y conservadores, que hasta ahora habían sido ajenas a Macondo, comienzan a llegar al pueblo, que hasta ahora había permanecido ajeno. Esta transformación lo aleja emocionalmente de su familia y lo acerca a los liberales líderes que comienzan a moverse en Macondo. Este capítulo entrelaza el crecimiento personal de Aureliano y Amaranta con la llegada de los forasteros y la consolidación del poder en el pueblo. La boda de Aureliano y Remedios Moscote se lleva a cabo con alegría y el bullicio que caracteriza los eventos sociales en Macondo. Remedios, con su pureza infantil y su ternura, conquista a todos los habitantes del pueblo. Aureliano, aunque reservado, muestra un lado más humano al estar junto a ella. Amaranta sigue atormentada por su amor no correspondido hacia Pietro Crespi, quien ahora está comprometido con Rebeca. Aunque intenta esconder ese dolor, su resentimiento se convierte en una obsesión que afecta sus acciones. Cuando llega el momento de la boda de Rebeca y Pietro Crespi,
Amaranta, en un acto impulsivo, promete sabotearla. Su juramento marca el inicio de una rivalidad que se extenderá a lo largo de sus vidas. Remedios, de tan solo 14 años y embarazada, muere repentinamente. Una madrugada fue encontrada en un mar de sangre y con sus gemelos atravesados en el vientre. Remedios era la única que intercedía entre Amaranta y Rebeca. Cuando nació el hijo de Aureliano y Pilar Ternera, bautizado con el nombre de Aureliano José, decidió que fuera considerado como su hijo mayor. Ese instinto material conmovió a Úrsula. Amaranta se hizo cargo de Aureliano José y lo adoptó como un hijo. Pasado un tiempo, una tarde aparece José Arcadio, que años atrás se había ido con los gitanos. Regresó tan pobre como se fue, pero convertido en un hombre corpulento, curtido por el sol y con una fuerza increíble. Provocaba mucha curiosidad en las mujeres. Al principio, en la familia estaban felices de verlo, pero él no lograba adaptarse a la familia. Dormía todo el día y las noches las pasaba en barrios de tolerancia. Con el tiempo, sus malos modales molestan a todos, excepto a Rebeca, quien sucumbió ante él y deja de pensar en Pietro. Descubre en Arcadio el amor, queda encantada y lo busca hasta casarse con él. Aunque el padre Nicanor anuncia en la misa del domingo que José Arcadio y Rebeca no son hermanos, Úrsula no los perdona y les prohíbe el ingreso a la casa, así que ellos se van a vivir frente al cementerio. Pietro Crespi empieza a visitar a Amaranta y se enamora de su ternura y su rara sensibilidad, hasta proponerle matrimonio. Sin embargo, ella le dice que es mejor no precipitarse. Él, devastado por la ruptura de su compromiso con Rebeca y del rechazo constante de Amaranta, decide quitarse la vida. Capítulo séptimo. Aureliano Buendía, impulsado por su creciente inconformismo, toma decisiones que lo llevarán a convertirse en una figura clave en la guerra civil, mientras las tensiones internas en la familia se intensifican. Aureliano, tras el dolor de perder a Remedios Moscote, encuentra en la política su mayor propósito. Su participación inicial en reuniones de los liberales lo llevan a liderar la causa revolucionaria en Macondo, asumiendo el título de Coronel Aureliano Buendía. Hombre reservado y silencioso, líder decidido, capaz de inspirar la lealtad con solo una mirada. El coronel Aureliano, durante la revolución, tuvo 17 hijos de 17 mujeres diferentes. Escapó a 14 atentados, a 63 emboscadas y a un pelotón de fusilamiento. Así que vivió hasta la vejez de los pescaditos de oro que fabricaba. Finalizada la guerra, cuando el coronel Aureliano Buendía estaba a punto de pasar la frontera disfrazado de hechicero, fue capturado por rebelión. Cuando le pidieron que expresara su última voluntad, una fuerza interior lo llevó a pedir que la sentencia de muerte se cumpliera en Macondo. Allí fue llevado con su amigo Yerineldo Márquez. El martes, a las 5 de la mañana, lo llevaba un pelotón. Aunque Aureliano repetía, murmurando con rabia, tanto joderse para que lo maten a unos 6 maricas, parecía que estuviera rezando. Cerró los ojos y cuando oyó un grito los abrió y le recorrió un escalofrío por todo el cuerpo. El capitán Roque Carnicero alzó los brazos y en lugar de fusilarlo se cambia de bando con sus 6 hombres y se fueron con Aureliano. Dejaron Macondo para liberar al general revolucionario Víctor Medina, condenado en Riohacha. Al llegar descubren que el general Medina ya fue fusilado y los hombres del coronel proclaman a Aureliano jefe de las fuerzas revolucionarias del litoral Caribe. Él aceptó el cargo, pero no el ascenso. Armaron un ejército de más de 1000 hombres, pero fueron exterminados. Se supone que desembarcaron en el Cabo de la Vela. Las noticias sobre su paradero fueron muchas, simultáneas y contradictorias. El gobierno nacional lo catalogó como bandolero y puso 5,000 pesos por su cabeza. Luego de 16 derrotas salió de La Guajira y proclama la guerra total contra el régimen. Todas las tardes José Arcadio regresaba a caballo con sus perros, su escopeta y un sartal de conejos.
Un año después de la fuga del coronel Aureliano ante la amenaza de una tormenta, regresó más temprano y fue a su cuarto a cambiarse de ropa. De pronto se oyó un disparo en la habitación que retumbó en toda la casa y un hilo de sangre salió por debajo de la puerta, cruzó todo Macondo, ingresa por debajo de la puerta de la casa de los Buendía, atravesó la sala, atravesó el comedor, atravesó el corredor, se metió al granero y aparece en la cocina donde estaba Úrsula, quien gritó: ¡Ave María Purísima! Ella recorre el camino a la inversa, siguiendo la sangre. Siguió en línea recta, después a la izquierda, atravesó la plaza, llegó a la casa, abrió el dormitorio. No encuentran ninguna herida en el cuerpo, ningún arma. Se sospechaba de Rebeca, pero ella dice no haber visto a nadie y tampoco existían motivos para culparla. Rebeca lo amaba de hecho. Luego de su muerte, ella se encierra en la casa y nadie, solo su criada y confidente, vuelve a verla en el pueblo. Durante 2 años, el olor a pólvora sigue presente en la casa de Rebeca y en el cementerio donde queda enterrado el cadáver. Úrsula recibe en la casa a la viuda de su nieto, Santa Sofía de la Piedad, con la hija mayor y un par de gemelos que nacieron después del fusilamiento de Arcadio. Bautiza a los niños José Arcadio II y Aureliano II y a la mayor le pone Remedios, alegando que con un nombre como Úrsula se sufría mucho. Amaranta se hace cargo del cuidado de todos. Finalmente, el coronel Aureliano Buendía regresa triunfal a Macondo, aunque tenía bajo su mando más de 5.000 hombres, estaba acorralado contra el mar. Él sabe que la oposición se está fortaleciendo mientras la resistencia pierde el tiempo. Una noche, cuando Pilar Ternera cantaba, el coronel le pide que le lea el futuro en las barajas. No sé qué decir, decía ella, pero cuídate la boca. Fue todo lo que dijo después de echar los naipes 3 veces. 2 días después fue envenenado con un café, pero se salva gracias a los cuidados de Úrsula. Durante la convalecencia, Aureliano reflexiona y decide establecer contacto con los grupos rebeldes. Antes de irse nombra a su amigo Yerinaldo Márquez, jefe civil y militar de Macondo. Yerinaldo fue recibido por Úrsula como parte de la familia. Tímido y educado, comienza a visitar regularmente la familia de los Buendía. Primero lo hace para instruir al aún joven Aureliano José en las armas, luego para charlar con Úrsula y finalmente para encontrarse con Amaranta, de quien está enamorado desde joven. Al igual que con Pietro Crespi, la relación de ellos se fortalece y todo indica que van a casarse, pero cuando él se le declara, Amaranta se ríe de él y lo rechaza. Cuando el gobierno amenaza con fusilar al coronel Yerinaldo Márquez, Amaranta se encierra a llorar con un sentimiento de culpa que la acompañó hasta que murió. El coronel Aureliano Buendía pudo impedir ese fusilamiento. 8 meses después, llega una carta de Aureliano en la que notifica que cuiden a su padre, porque está por morir. José Arcadio muere y mientras el carpintero le toma las medidas para el cajón fúnebre, cae una llovizna de pequeñísimas flores amarillas y se desata una tormenta que dura toda la noche, amaneciendo las calles todas cubiertas de amarillo, cubriendo todo Macondo. Hasta aquí llega esta primera parte del resumen de 100 años de soledad. Hemos recorrido los orígenes de Macondo y los primeros pasos de la familia Buendía, donde comienzan a tejerse la memoria, el tiempo y el destino que marcarán a cada generación. En el próximo video continuaremos con la segunda parte de este recorrido por una de las obras más importantes de la literatura latinoamericana. Gracias por escuchar y acompañar este viaje.